Continuamos en Quien es Quién a través de Diamante FM 98.7 TN1. Nos acompaña este día la economista Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor. Sin duda a todos les cuesta pagar impuestos, sin duda todos hacen mucho esfuerzo para pagar impuestos. Usted ha comprometido que por lo menos para determinadas empresas y ferias, en el primer año de gestión haría una reducción de algunas tasas, algunos tributos que pagan. Ahora, para el montevideano en general, su propuesta es: yo puedo hacer las cosas con lo que ya le entra a la Intendencia, no le voy a aumentar el impuesto aunque tenga mucho patrimonio, no se lo voy a bajar aunque esté complicado. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene? Nuestra propuesta es, en primer lugar, revisar de manera profunda la estructura actual de impuestos de la Intendencia. Hay 4 impuestos que son la contribución inmobiliaria, la patente de rodados, la tasa de saneamiento, el impuesto de puerta, que son los que más recaudan. Recaudan prácticamente el 92% de todo lo que entra a la Intendencia. Y el resto se reparte en más de 30 tasas, habilitaciones, etc. Entonces, lo primero a hacer con el departamento financiero es una revisión de lo que se recauda por cada impuesto, los costos de administrar y cobrar esos impuestos y hacer una simplificación. Eso lo proponemos en ese capítulo en el que decimos que podemos aliviar a los comercios, a las micro y pequeños comercios de barrio, a la panadería. Durante un año, dice. Durante un año, y también a los feriantes. ¿Por qué? Porque evaluamos los montos y consideramos que para el comercio de barrio son montos importantes porque implican el poder levantar cortina de nuevo, poder sostenerse tras la pandemia, porque pagan por todo, ¿no? Por poner marquesinas, por poner mesas y sillas afuera, por cada instalación eléctrica que tienen que aprobar y revisar. Y creemos que la Intendencia le puede dar un gran alivio. Y ese primer año tomárnoslo para hacer una revisión profunda de cómo se maneja la recaudación. Hace mucho tiempo que no se hace una revisión estructural de la recaudación impositiva en la Intendencia y nos parece bueno hacerla para tomar ese tipo de decisiones. Para el vecino, para el común y corriente que no tiene negocio, que no tiene nada. Y bueno, para el vecino común y corriente, primero, si el vecino es dueño de su vivienda y posee un auto, va a seguir pagando patente de rodados y contribución inmobiliaria. No le baja ni lo sube. No está previsto en esta etapa, sin tener los números en profundidad, hacer cambios sustantivos en eso. Y para el que no es propietario, bueno, paga la tasa de saneamiento, paga el impuesto de puerta. Es decir, tampoco no está previsto en esta primera etapa, sin haber hecho el análisis profundo, hacer cambios en eso. Una vez que haga ese análisis profundo, usted es economista encima de profesión y ha asesorado a empresas en estos temas, ¿está de acuerdo con que pague más el que tiene más y pague menos el que tiene menos? Bueno, en realidad ese tipo de razonamiento se hace con los impuestos nacionales, porque esos son los que más afectan a los individuos. Y en realidad está mal. Yo no sé si estoy de acuerdo con que pague más, el que tiene menos y cómo se implementa eso. ¿En qué sentido lo digo? En general, las estructuras tributarias, obviamente, tenemos que tratar de que no sean regresivas. Es decir, un impuesto típicamente que se llama regresivo es el IVA, porque todo el mundo paga casi lo mismo. Tenga más o tenga menos. Sí, porque es el impuesto al consumo. Uno podría tener que... Paga lo mismo. Exacto, uno diría, bueno, pero el tipo de consumo de las familias de nivel socioeconómico alto es tal que quizás termina pagando más en cantidad de impuestos, pero no en términos porcentuales del IVA. Le cuesta lo mismo a uno y al otro. Exactamente. A esos casos. En ese momento por eso fue que en su momento se hizo lo del impuesto a la renta a las personas físicas, esa reforma. Pero el impuesto a la renta a las personas físicas, desde mi punto de vista, en Uruguay, como se implementó sobre los sueldos y no haciendo una verdadera ecuación como se hace en otros países de cuánto gana la familia y qué gastos tiene la familia, no terminó siendo el que tiene más paga más. O sea, pero en Montevideo el que tenga 3 casas, la tiene 2 en alquiler, vive en una. No está previsto 4 que hagamos autos, un paga cambio. lo mismo de contribución que el vecino capaz que vive al lado de él. Tiene solo esa casa, ni siquiera tiene auto. Sí, no está previsto. Bueno, el que no tiene auto no paga patente de rodados. No, pero digo, el que tiene casa no paga contribución inmobiliaria. Por eso que el sistema se equilibra bastante en ese sentido. Entonces, usted no haría una discriminación en ese sentido. No tenemos previsto. De todas maneras, dejo abierto a que cuando hagamos el análisis puedan surgir ideas, porque para eso tenemos los equipos. ¿Aumento de impuestos compromete que no va a haber? ¿En qué sentido? ¿Por encima de la inflación? ¿Decís? No, digo... Bueno, porque siempre aumentan con el IPC, ¿no? Las tarifas, por eso. Vamos a aumento de la tasa de un impuesto, contribución inmobiliaria, que se ponga otra tasa más alta.
Por ejemplo. No está previsto en nuestro programa de gobierno. Pero te vuelvo a decir lo mismo. El análisis profundo se puede hacer cuando uno está dentro. Nosotros tenemos una rendición de cuentas y otra y otra. El presidente de la calle, sin estar adentro, dijo, aumento de impuestos no va a haber. Y él no estaba dentro del gobierno. Es cierto. Y él dijo, no aumento de impuestos. Y nosotros no tenemos previsto, y por algo no está en los planes, que haya un cambio en tasas. Ahora, el análisis profundo lo vamos a hacer. En materia de transporte y movilidad, usted quiere un Montevideo más ágil, así Sí. se denomina el capítulo de transporte más ágil. Más ágil es priorizar autos, motos, bicicletas, es priorizar transporte público. ¿Por dónde va el más ágil de usted? Sí, creo que los montevideanos quieren un Montevideo más ágil, pues son los principales que se quejan del tiempo que pierden en el tránsito. Y pierden tiempo en el tránsito todos. Pierden tiempo en el tránsito los que usan el transporte público, que cada vez son menos personas. Pierden tiempo en el tránsito los que usan vehículos particulares, que el parque automotor se ha multiplicado por 2 en los últimos 10 años. Entonces todos están clamando porque funcione más ágilmente. Nosotros planteamos ahí un shock de agilidad del primer año, tomando en cuenta de usar la infraestructura que ya existe. O sea, uno no puede el primer año llegar y decir, cambia todo automáticamente, pero sí que puede cambiar. Lo que puede cambiar de manera fundamental son los recorridos de los ómnibus para que lleguen, y las frecuencias y los horarios, para que lleguen al destino de los barrios que necesitan los montevideanos, que no se han cambiado en los últimos 40 años, y que las frecuencias y los horarios sean adecuados a esa necesidad. Entonces sí, eso hay que hacerlo en el primer año y dando un shock de agilidad. Sendas solo bus, corredores de ómnibus, bueno, todo ahí eso lo sí. mantiene. Ahí lo que vamos a hacer es proponer los carriles reconfigurables. ¿A qué nos referimos con eso? Pensemos en arterias como es 8 de octubre o como es la Rambla, que tienen muchos carriles que están divididos en dos partes, uno para cada lado. Aquí tendríamos carriles intercambiables para que en determinadas horas donde el tránsito está dirigido en mayor volumen hacia el centro de la ciudad, la mayoría de los carriles vaya para ahí, quizás dejemos uno para otro lado, y luego a la hora que la gente sale del centro hacia los barrios lo cambiamos. Eso creemos que va a dar un shock de agilidad. ¿Desaparece el solo bus entonces? Eso está en cuestión. Tenemos ahí nuestro especialista José Luis Alonso, mi suplente. Hay pros y contras del solo bus. Las compañías de ómnibus el solo bus lo fomentan mucho. Dicen que no se fiscaliza lo suficiente, que por eso no funciona bien, porque la intendencia no inspecciona y deja que se estacionen autos. Por ese quizás mal uso del solo bus, se tiende a creer que quizás sería bueno que el bus pudiera mezclarse con autos, pero en principio con los carriles reconfigurables tendería a ir desapareciendo el solo bus, pero lo dejamos como una cuestión analizada. O sea, ¿usted está de acuerdo con la idea entonces de que sea carriles reconfigurables y no sendas solo bus como hay ahora? Y bueno, en principio José Luis, que ya te digo es el que más estudió estos temas, tiende a creer que el solo bus hay que revisarlo, pero no es, o sea, los carriles reconfigurables seguro. O sea, ahí todas las sendas la podrían utilizar autos y ómnibus sin problema. Exacto. Va por ahí entonces la cosa. Los corredores, como Garzón y General Flores, ¿qué hace? ¿Rompe la veredita que se hizo en el medio y corren para los dos lados o eso los mantiene? Bueno, en los corredores va a haber propuestas específicas por corredor porque han sido mal implementados, no terminaron funcionando. Y esas propuestas más detalladas las vamos a hacer cuando tengamos acceso al centro de control y gestión de la movilidad. Inicialmente no plantea removerlos esos corredores. Por ahora no planteamos cambios de infraestructura importantes en el primer año. ¿Las cámaras de control de tránsito automáticas quedan? Tienen que quedar. Nosotros en los temas de seguridad vial vamos a trabajar en 3 aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la sensibilización y capacitación de todos los que nos movemos por Montevideo, sea que lo hacemos a pie, en bicicleta, en moto, en auto, de cómo respetar las normas del tránsito. Los segundos son las campañas de concientización que ya son para quien está detrás del volante, que ahí creemos mucho en la idea de los radares educativos, es decir, radares que cuando tú te estás dirigiendo a una zona que baja el nivel máximo permitido de velocidad, el radar te va alertando, te va avisando, exactamente, entonces tú vas aprendiendo sobre eso, o sea, no multa, no es un radar fiscalizador, que eso se incorporaría
Por eso este nuevo tipo de radares nos parece interesante incorporarlos. Y el fiscalizador y el que multa va a seguir estando, por supuesto, porque en todas partes del mundo existen los 3 niveles. O sea, usted invertiría primero en estos que ayudan a que el conductor se dé cuenta de su velocidad y no tanto en seguir aumentando los que directamente multan. Exacto. ¿La multa siempre tiene que ser económica? Bueno, yo creo que sí. Lo que nos han planteado y que podemos revisar es el monto de las multas según cada infracción. Hay infracciones que son absolutas. Bueno, pero por ejemplo, hoy lo que se critica es que hay infracciones que ponen claramente en riesgo la vida de las personas. Cruzar con roja, exceso de velocidad, no sé, que no es lo mismo que una infracción de dejar un auto mal estacionado. Entonces, realmente castigar severamente a las que ponen en riesgo la vida de las personas. Pero siempre es plata, ¿no puede ser otra cosa? ¿Trabajo comunitario? Bueno, a mí me parece que funciona con que sea plata. Pero tiene que unirse con otras medidas de educación. Pero que te duela en el bolsillo para mí está bien. Asentamientos, ¿la idea es realojarlos o hacer una modificación normativa y escriturar, que ellos tengan su casa realmente de ellos? Porque hoy están instalados sobre terrenos que son públicos, municipales, cuando ninguna intendencia lo ha hecho y no creo que usted tampoco lo proponga. Si quisiera desalojarlos a todos podría hacerlo. La idea es, ¿los ponemos en otro lugar o la idea es hacemos que se formalice ese lugar? Es imposible dar una solución única. Hay 330 asentamientos en Montevideo. Nosotros hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Vivienda y la idea es categorizar los asentamientos, no aplicar la raviolera de les doy a todos la misma solución, y ver aquellos que pueden ser regularizados, que no estén en terrenos inundables, que puedan realmente escriturarse, y ver aquellos que lamentablemente hay que trasladar. Y ahí, para aquellos que requieran traslado, la Intendencia lo que tiene que hacer es garantizar el acceso a terrenos que hoy por hoy hay mucho terreno que está congelado por la normativa, que el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, separa terrenos en rurales y urbanos, y por lo tanto solamente los urbanos son los que reciben el saneamiento de las veredas, el amanzanamiento, la iluminación. Hay algunos terrenos cercanos ya a centros donde se recibe transporte, no estamos hablando de terrenos en el medio de la nada. Lo que tiene que garantizar la Intendencia entonces es que esos terrenos puedan ser amanzanados y puestos a disposición para que el Ministerio de Vivienda, la Intendencia no construya. Pero las personas no podrían ir con lo que construyeron y construyeron estos terrenos. O sea, es una construcción se tiene que hecha hacer de manera organizada y coordinada con el Ministerio de Vivienda. Son planes importantes que requieren inversión, que en general es dada por organismos internacionales, porque se requiere una inversión importante. Pero es un tema crucial. Los asentamientos han crecido en los últimos años, hay más de 120.000 personas en Montevideo que viven en asentamientos y tenemos que ayudar en las soluciones. Y lo que ha faltado es una coordinación entre la Intendencia y el Ministerio de Vivienda, y eso ha sido muy notorio, lo dicen todos los que han trabajado incluso en los planes de realojo de barrios, en los planes de mejora barrial. Ese realojo no implicaría ningún esfuerzo ni económico ni físico de la persona que se realoja. O sea, no tiene que construir la vivienda ni pagar nada por esa vivienda. Es el caso a caso. Es imposible decir 120.000 personas, 330 alojamientos, la solución es esta y es única. No. Cada uno de los asentamientos va a tener que tener un tratamiento específico. Y hay que trabajar no solo junto con el Ministerio de Vivienda, sino también junto con el MIDES. Porque en algunos casos, cuando se realoja la gente, no es tan sencillo. La gente está acostumbrada. Vos visitás los asentamientos y las personas que están al mismo momento que se están quejando de cómo se inunda el terreno y las dificultades que tienen, porque tienen un basural al lado, porque no tienen condiciones de vida digna, algunas personas incluso dicen, sí, pero yo no me quiero ir de acá. Entonces, hay que trabajar en conjunto con el MIDES para que los realojos sean realmente perdurables en el largo plazo. Por ejemplo, con el plan Juntos que implementó el gobierno de Mujica, a la gente tenía que... Se le daba un dinero, ¿no? También. Y a su vez tenía que esforzarse en ayudar a construir. Sí. Y bueno, a mí me parece bueno siempre que haya una contrapartida, porque la contrapartida por parte de la familia que recibe la ayuda genera un compromiso de cuidar lo que se obtuvo. O sea, puede ser plata o esfuerzo, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Cosas, sí, dependiendo del asentamiento, ¿no? Al que se le vaya a escriturar porque es escriturable. Escriturar es que tenga un título de propiedad inscrito en el registro, o sea, como debe ser. Sí, gran reclamo, ¿no? De muchos asentamientos, por ejemplo, Barrio Capra.
el ranchito que tenga esa escritura o le van a aplicar los criterios que aplica la Intendencia para cualquier casa, que la altura sea esta, que el saneamiento sea así, que mida tanto? Hay que trabajar, eso hay que trabajarlo más en profundidad mirando el caso a caso. Me parece que obviamente las construcciones tienen que tener un mínimo de sustentabilidad en el largo plazo para poder escriturarlas, por supuesto. O sea, el ranchito como está no camina. Depende de lo que llame ranchito, pero claramente ranchito, tiene que ser, ¿no? tiene que Techo ser. chapa agujereada y... Bueno, pero algunos son hechos de hormigón, otros no, entonces hay que verlo. O sea, en ese caso se podría escriturar esa vivienda, como quien dice, cuando esté más o menos en las condiciones que usted marca. Bueno, no depende de las condiciones de la vivienda únicamente, sino del terreno. No, de el las terreno ya posibilidades. partimos de la base que se puede. Sí. Si la vivienda hay está que más o ver, menos en y condiciones... bueno, sí, tiene que cumplir los requisitos, ¿no? Y esa persona sí tendría una escrituración sin hacer nada a cambio. O sea, por estar en ese lugar, la Intendencia Ese le grado cede. de detalle y de profundidad que tú me estás preguntando es el que tenemos que trabajar junto al Ministerio de Vivienda si tenemos la oportunidad de llegar a la Intendencia. ¿Cuántos asentamientos se compromete hoy públicamente a decir No nos vamos a relajamos? comprometer una cantidad de asentamientos. ¿Por qué? Porque sería muy poco serio. Porque hoy el último mapeo que hay de asentamientos es del año 2018, lo hizo el Ministerio de Vivienda. Ahí se da cuenta de cuántos asentamientos hay en Montevideo, pero no se hace una microcaracterización de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo yo me tomaría el atrevimiento de decir, nos comprometemos a tanto? Primero hay que microcaracterizarlos, ver cuántas familias residen, a qué se dedican esas familias, cuántas tienen mujeres jefe de hogar, en qué condiciones está cada uno. No remover ninguno sí sería un fracaso. Y yo creo que hay asentamientos que tienen que ser trasladados por las condiciones de terreno inundables. O sea, si usted no logra eso al final de la gestión de ese intendente, sería un fracaso su gestión. Me encanta que ya me pongas que estoy como intendenta. Bueno, yo te iba a hacer una entrevista como si fuera intendenta, ¿no? Por supuesto. Yo creo que si no logramos solucionar parte de la problemática de los asentamientos, obviamente, dado que lo estamos planteando como algo urgente a atender, sería un fracaso. Finalmente, usted comenzaba la entrevista hablando de la basura que preocupa mucho a los montevideanos. Sí. Usted quiere generar riqueza con la basura, sí. Ha dicho, 600 millones de pesos es la cifra que están manejando. Ese es el estimado inicial. Ahí está, eso es lo que ustedes están manejando. ¿Esa riqueza la va a generar con los funcionarios municipales? ¿La va a generar con la empresa tercerizada CAP, que hoy algunas partes de Montevideo la están manejando? O sea, ¿cómo va a lograr que esos 600 millones aparezcan? ¿Con la mano de obra pública o privada? No, en principio estamos pensando con los funcionarios y los instrumentos que hay en la Intendencia para el sistema de recolección. A ver, ¿cómo se genera la riqueza? La riqueza se genera si logramos que las familias clasifiquen, o sea, reduzcan la cantidad de residuos que generan, reutilicen, y los que terminan generando los clasifiquen, al menos en dos partes, en orgánicos e inorgánicos, y la Intendencia garantice con las herramientas que tiene, y por eso digo con los funcionarios y los vehículos que tiene la Intendencia, porque está privatizado solo el municipio B, los 7 otros municipios no, que garantice esa recolección diferenciada. Esa recolección diferenciada tiene que dirigirse a plantas de reciclaje. Hay 4 que están en mal estado y no funcionan bien, hay una quinta que ya está el financiamiento para hacerlo, el Fondo Capital, que se tenía que hacer en este quinquenio y no se hizo, ni siquiera se empezó a construir, donde ahí van todo lo que es plástico y otros materiales reciclables. Lo que hay que profundizar es el tener una planta, que si bien hay una es de muy bajo volumen, para la generación de residuos compostables, o sea, los residuos compostables, material orgánico, que se traduzca en abono para los cultivos. Esa inversión de una planta para producir abono puede ser, por supuesto, en conjunto con el sector privado, porque hay que analizar todas las opciones. ¿Quién recoge mejor la basura, CAP o la Intendencia? En este momento, todo el sistema de recolección está funcionando mal. ¿Por qué? Porque no se logra lo que se pretendía lograr, que era reciclar. Y cuando vos sabés que en Montevideo todo lo que se genera de basura en un año lográs reciclar lo que los montevideanos generan de basura en un solo día, quiere decir que el sistema en su totalidad está funcionando mal. Dentro de lo que funciona mal, ¿qué funciona menos mal? ¿Lo privado o lo público? No, yo creo que ninguna de las dos cosas está funcionando bien. No es para hacer un ranking. Aparte, lo privado lo tenés en un único municipio, que están cumpliendo con su contrato, sí. O sea que no habría que decir que no están cumpliendo bien. ¿Lo extendería a otros municipios?
Me lo han preguntado muchas veces y ya he dicho que no vamos a seguir tercerizando la recolección de residuos. ¿No renovaría la concesión a ese privado? No, eso tampoco lo dije nunca, no. Creo que están, por eso te decía, el contrato lo están cumpliendo con las características que se les pidió, así que no me parece que sea condiciones de no renovar. Como frase final para que usted la diga la que quiera decir. El presidente de la calle cuando hacía campaña decía, van a tener los mejores 5 años si nosotros somos gobierno. ¿Usted qué le dice a Monteveno si usted es gobierno? Yo que les digo que voy a poner toda mi pasión y mi foco en esto. Yo soy una mujer que a lo largo de mi vida, cada proyecto que emprendí, cada trabajo que hice, le metí todo el corazón. El corazón y a veces por ser mujer el doble del esfuerzo que le pones cuando sos varón, porque nos encontramos con un montón de barreras que los varones no se encuentran. Y yo soy una convencida que cuando vos le pones pasión a las cosas y ganas, las cosas salen, no te tenés que dejar desanimar. O sea, yo soy una locomotora de lograr que las cosas se hagan. Entonces mi compromiso es ese, si me dan la oportunidad de llegar a la intendencia, convertirme en esa locomotora para que las cosas se hagan y los montevideanos puedan vivir mejor. Economista Laura Raffo, gracias por ser parte de Quién es Quién. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos como siempre la hora principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas a través de Televisión Nacional. Dios mediante entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud. Les recuerda que esto ya es historia.